Ustedes van a ver que siempre van a haber preguntas como caso clínico, ¿no? Siempre que se encuentren con estas preguntas de caso clínico, ustedes van a darle una serie de signos y síntomas, pero ustedes siempre tienen que buscar el principal. Por ejemplo, yo les digo, niño de 12 años con dificultades respiratorias, fiebre, dolor torácico, hemoptisis. ¿Cuál será? Baja de peso. Baja de peso, diaforesis, hemoptisis. ¿Cuál creen que es el diagnóstico, el principal signo, síntoma? ¿Mm? De todos los síntomas que le he hablado, va a ser la hemoptisis, ¿verdad? Y si tengo un niño con un niño con hemoptisis, y yo digo hemoptisis baja de peso, ustedes piensan en cáncer, pero si es un niño que viene de Huancayo, ya es la cosa cambia, es un quiste diatídico, ¿ven? Entonces ahí el síntoma de baja de peso no me sirve para nada. ¿Mm? Los diagnósticos siempre van a tener así varios signos y síntomas, pero no todos tienen que coincidir con la respuesta, ¿entienden? Pero los principales o los más frecuentes sí tienen que coincidir. Habrá uno que no coincida, no quiere decir que esté mal planteada la pregunta, porque van a ver ustedes que en su práctica clínica también van a ver pacientes así, que algunos síntomas están por demás. No todos los síntomas van a coincidir con el cuadro clínico, ¿entiende? Debemos escoger el principal signo y el principal síntoma, ¿ok? Deben tener bien en cuenta esos chicos para que hagan su pregunta como se debe ser. A ver, en la primera clase, cuando tenemos un paciente con trauma torácico, si viene un paciente con trauma torácico a la emergencia, imagínense que viene un paciente con trauma torácico, ¿qué cosas tenemos que evaluar en ese paciente? Uno, evaluamos que esté pues en el ABC como en cualquier emergencia, ¿no? Y más que es un traumatismo, vía aérea, la B, la C, todo. Y si es un paciente estable, si es un paciente que te dice, responde a la anamnesis, todo quiere decir que el ABC está bien, ¿verdad? En esos pacientes estables que llegan a la emergencia después que le hemos hecho el ABC. Un trauma torácico, ¿qué buscamos? A ver. Son tres cosas que buscamos. ¿Qué buscamos? A ver chicos, díganme. Cualquiera puede hablar, ¿ah? ¿Qué buscan un paciente con trauma torácico? ¿Qué es lo que tienen que buscar? Tres cosas. Si hay fracturas, tal vez, doctor. Fracturas costales, muy bien, una. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, se está comprometiendo la respiración. No, ¿qué cosa buscas tú? ¿Qué enfermedad? Neumotoras, muy bien, Mirko. ¿Qué más? Uno más falta. Hemotoras. 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 Entonces van a buscar fracturas costales, hemotórax y neumotórax, ¿ok? Esas tres cosas tienen que buscar en sus rayos X, en su tomografía, en lo que tengan, tienen que buscar esas tres cosas. Muy bien. En un paciente con traumatismo puede tener cualquiera de esas tres cosas, puede tener solo dos cosas, una sola cosa aislada o las tres cosas a la vez. Entonces, como cirujano, el tratamiento para el neumotórax y el hemotórax es el drenaje pleural. Ok. Entonces, en una pregunta puede decirte, paciente con traumatismo torácico, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es la semiología de un paciente con traumatismo? De un neumotórax y un hemotórax, la semiología es diferente. Si yo te digo, tiene matidez, o sea, los dos van a tener disminución del murmullo vesicular, vibraciones vocales abolidas o disminuidas.
pero se van a diferenciar ¿en qué? En la percusión, ¿verdad? Si la pregunta te dice, matidez, ¿qué va a ser? Hemotórax. Y si te dice hipersonoridad, Neumotórax. Neumotórax. ya ven, ¿cómo? Puedo decirte igualito paciente de 32 años con fracturas costales múltiples, disminución del murmullo vesicular en tercio inferior del hemitórax y matidez, hemotórax. O puedo decirte hipersonoridad, neumotórax, ¿ven? Pero las dos van a ser, ¿y cuál sería el tratamiento? ¿Ah? El tratamiento sería drenaje pleural, ¿verdad? Ya. Hasta ahí estamos perfectos, bien. Nosotros tenemos que ver la indicación quirúrgica porque es un curso de cirugía de tórax. Entonces, si a ese paciente mismo le agrego que le pones el tubo y te sale 2 litros de sangre con descompensación hemodinámica, frecuencia cardíaca de 150, presión arterial 90/60, ¿qué haces? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Mm? ¿Qué tratamiento le dan si está sacándole 2 litros de sangre con el tubo? ¿Transfusión? No, no es la transfusión. ¿Qué más? Toracotomía. Toracotomía. Toracotomía de emergencia, hemos dicho. Obviamente que vas a transfundirle. ¿Ven cómo le digo que las preguntas, puede haber ahí en la pregunta transfusión y no estaría de más? Si te está descompensando, quieres, y la paciente ustedes que pongan eso me van a decir, doctor, pero también le pueden transfundir. Pero no es lo más importante. Siempre tienen que ver en la pregunta qué es lo que harías. Cuando es más de 1500, 1600 y descompensación hemodinámica que hemos dicho, toracotomía de emergencia o no. ¿Ya ven? Entonces con una palabrita nomás pueden haber varias alternativas y pueden algunas estar bien, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer primordialmente? Cuando yo les pregunto, ¿qué arteria es la que irriga el nodo sinusal? Ustedes van a poner coronaria derecha y el que pone coronaria izquierda también va a estar bien porque a algunos le irriga a la izquierda. Pero no es lo más frecuente es que le irrigue la derecha y esa es la respuesta. ¿Mm? ¿Ya ven? Entonces, tienen que tener cuidado en las respuestas y en las preguntas. Paciente con dolor brusco a nivel del hemitórax izquierdo y dificultad respiratoria. ¿Cuál es el primer diagnóstico ahí? TEP. No. Neumotórax. Atención. Atención, no. Neumotórax espontáneo. Neumotórax espontáneo. Siempre van a venir los pacientes así. ¿Ok? Ya sabemos que el tórax inestable es definido con en lo que ya les he dicho, 3 costillas adelante y atrás o 4 costillas seguiditas, ¿verdad? Ya. Pero todos los tórax inestables los vamos a operar. ¿Cuándo operamos un tórax inestable? Si yo les digo, paciente con traumatismo torácico, se ve fracturas de la tercera hasta la octava costilla, no hay neumotoras, no hay hemotoras. ¿Cuál sería la conducta a seguir? ¿Qué harían con ese paciente? A ver. Manejo del dolor y oxigenación. Muy bien. Manejo el dolor y oxigenación. Y si te digo el mismo paciente, pero saturando 80%, con dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria de 30, con tiraje, disnea, y que está en posibilidad de intubación, ahí la cosa ya cambia. ¿Ahí cuál sería el manejo? ¿Mm?
¿Cuál sería el manejo en ese paciente que te he dicho? Intubación y quirúrgico. Cirugía, ¿no? Estabilización de las costillas, ¿no? Cirugía, muy bien. Ahora, si te digo, paciente que sufre caída en buen Glasgow, bien, buen Glasgow, responde las preguntas, tiene dolor a la palpación en el hemitórax derecho, a los exámenes no hay neumotoras, no hay hemotoras, pero sí se observa, hay neumotórax, pero se observa que la costilla está metida hacia el pulmón. Una costilla fracturada metida hacia el pulmón, que está causando el neumotórax. ¿Cuál sería la conducta a seguir ahí? Le pongo tubo, lo opero, le pongo analgésicos, le doy oxígeno. ¿Qué harían? Operación. Claro, porque la costilla está metida al tórax y eso siempre le va a estar ocasionando una lesión en el pulmón. El que me ponga tubo, ¿está bien la respuesta? También estará bien. Pero ¿cuál es el manejo principal? Es la cirugía. Entonces ahí la respuesta sería tratamiento quirúrgico, a pesar que no es un tórax inestable, porque no solo tiene una fractura. ¿Ya ven, chicos? Como todo es diferente, no hay nada blanco y negro en la medicina. Acuérdense de eso, siempre hay grises, siempre hay las excepciones, ¿ok? Muy bien. Segundo tema. Segunda clase. No, doctor, en un momento lo presento. Muy bien, en la segunda clase hablamos de la principal patología parasitaria que hay en nuestra región, que es la hidatidosis, ¿no? Causada por el Echinococcus granulosus. Ok. Ya sabemos cuál es la forma de transmisión. ¿Cuál es la forma de transmisión, chicos? Para el hombre, Fecal oral. fecal oral. Muy bien. O sea, comemos los huevos del parásito, que son microscópicos. A nuestros ojos no lo podemos ver, por eso es que no sabemos lo que comemos, ¿verdad? Pero son los huevos del parásito. Ya sabemos que se introduce por nuestro intestino, como cualquier nutriente, va al sistema portal. El primer filtro es el hígado y el segundo filtro es el pulmón, ¿verdad? ¿Qué estructura anatómica es el filtro específicamente en el hígado? En su hígado, ¿cuál específicamente es el filtro de este parásito?
Quiere decir que si se queda, que si no pasa ese filtro, acidatidosis hepática, y si lo pasa, acidatidosis pulmonar. ¿Las venas suprahepáticas? No. La unión de todos estos da las venas suprahepáticas. ¿Cómo se llama esa venita? Porta. No. Por la puerta llega. La vena central. La vena centrolobulillar. Ustedes saben que en el hígado, ese hexágono que es la unión de los hepatocitos, ¿no? Como un lobulillo chiquito, al centro tiene la vena central o centrolobulillar. Ese es el verdadero filtro anatómico del hígado, ¿ok? ¿Cómo se infecta nuestro perro para cerrar el ciclo? Comiendo carne contaminada, doctor. Carne, ¿no? Las vísceras, doctor. Vísceras. Comiendo vísceras, o sea, el mismo pulmón y el mismo hígado, ¿no? Que se infecta al hombre, infecta a los animales y eso se lo come el perro y perpetúa ya, ahora, si yo te pongo el caso, paciente de 8 años con quiste hidratídico bilateral, el izquierdo tiene 5 centímetros complicado y el derecho 10 centímetros sin complicación. Pregunta, ¿opera primero el izquierdo, opera el derecho, opera los dos? No los opera. Primero se opera el complicado, que sería el izquierdo. Muy bien, primero operamos el complicado, pero el otro tiene más tamaño. Entonces ahí primero tenemos que ver los criterios. Los criterios que hemos dicho, primero es la complicación, segundo es el número de quistes y tercero es el tamaño del quiste, ¿no? ¿Está bien? Ahora, si yo te digo, paciente con 10 años con quiste complicado, con sensación de alza térmica, tos con expectoración verdosa, maloliente. En radiografía de tórax ves una cavidad quística con signo del camalote. En lóbulo inferior izquierdo. ¿Cuál sería? Y el quiste mide unos 12 centímetros de diámetro. ¿Cuál sería la conducta a seguir? 1. Lobectomía inferior izquierda. 2. Quistectomía con capitonaje. 3. Tratamiento antibiótico y luego cirugía. 4. Ninguna de las anteriores. 5. Lo transfiero a Lima. ¿Qué harían ahí en un caso de un quiste que está roto, complicado, ya casi con un absceso, ¿no? ¿Cuál sería la conducta a seguir ahí? Es lo mismo operar un quiste sano, que no está roto, complicado, a un quiste que está roto, complicado, con infección. ¿Mm? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No, doctor. Si yo te diera el mismo paciente con sin nada, o sea, solo con dolor, no ha hecho vómita, nada, ¿el tratamiento sería el mismo? A ver, ¿qué harían? Cuando un quiste está íntegro y tú le vas a hacer una quistectomía, lo primero que debes pensar es en preservar lo máximo de pulmón que tengas, ¿no? Y ahí tienes que hacerle una quistectomía con capitonaje. Recuerden que en la quistectomía con capitonaje, ¿qué membrana sacamos del quiste? Germinativo.
La germinativa o prolígera, muy bien, Mirko. Prolígera o germinativa. Ahora, pero dejamos la cutícula, ¿verdad? Y esa cutícula es la que hacemos, ponemos los puntos y hacemos el capitonaje. Obviamente que después esta técnica tiene sus riesgos. ¿Cuál es el principal riesgo de esta técnica de quistectomía con capitonaje? ¿Qué se vuelve a infectar? La cavidad residual. Muy bien, cavidad residual. Porque esto se puede volver a abrir. A veces no se abre como un quiste, pues ponte que hayas operado un quiste de 15 centímetros, ¿no? Después se abre solo 5 centímetros, pero es igual una cavidad. Y esta cavidad se puede infectar. ¿Con qué más frecuentemente se infecta una cavidad residual? ¿Con qué germen? ¿Aspergilos? Muy bien, aspergilosis. ¿Ven? ¿Ustedes están... ¿Solo es una alumna o todos están así? ¿Ah? ¿También? ¿Para qué quieren un repaso? ¿Ah? Entonces, aspergilos, ¿verdad? Ese es el principal problema. Cosa diferente es una cavidad infectada. La cavidad infectada infecta todas las capas del quiste, inclusive la cutícula, que es la fuerte, la que soporta el quiste, no solo la prolígera. Y si tú sacas solo la prolígera, vas a dejar la cutícula infectada. Y eso se puede abrir y se puede complicar, se infecta nuevamente y es un problema. Entonces, cuando está infectada, o le sacas todo la cutícula, que es una cirugía a lo Velarde Pérez Fontana, si estaría en las preguntas Velarde Pérez Fontana, esa sería la respuesta. Pero en el caso que le he dado, no hay esa pregunta. Hay lobectomía, quistectomía con capitonaje. Entonces ahí la respuesta sería lobectomía, ¿ok? Porque hay que sacar todo ese tejido infectado. ¿Está bien? ¿Han entendido, chicos, o no? Muy Doctor, bien. disculpe, Dime. ¿cómo dijo que se llamaba la otra cirugía? Velar de Fontana. Quistectomía total o al ovelar de Pérez Fontana. Está en las diapositivas. Ponla. Ah, detrás de eso creo que está. Detrás. No, no, adelante. Más adelante. Ahí está. Quistectomía total al ovelar de Pérez Fontana. ¿Ves? Son cirugías conservadoras, ¿no? Muy bien. Ya. Cuando ya tienen la infección con el hongo, ¿ya? Ponte que venga un paciente con antecedente de quiste, a ver, paciente de 20 años que hace 3 años se operó de una quistectomía pulmonar. Actualmente acude con hemoptisis y en tomografía se ve una lesión cavitaria acompañada de un hongo en lóbulo superior derecho. ¿Cuál sería el tratamiento si la paciente ya ha tenido hemoptisis masiva en 3 oportunidades, más de 150 cc? ¿Qué haríamos ahí? Primero, la indicación para una cirugía de estas, es la hemoptisis, ¿ah? La hemoptisis masiva. Si el paciente tuviera una expectoración hemoptoica con rasgos de sangre, ahí puedes intentar un tratamiento médico del aspergiloma. Pero si ya tiene la complicación de hemoptisis masiva, ahí va la cirugía. Ahora, en los micetomas generalmente hacemos cirugía radical, que es la lobectomía. En este caso sería lobectomía superior derecha, el tratamiento. ¿Ok? De un micetoma, de la complicación. ¿Y cómo? ¿Cuál sería tu antecedente importante ahí? Es que se ha hecho una cirugía de quistectomía. Generalmente le habrán hecho una quistectomía con capitonaje, eso se ha abierto, ha formado una cavidad residual y adentro ha crecido el hongo, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces ahí en micetomas hacemos cirugía radical
resectivas. Sería lobectomía. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? Usted ve un paciente con alza térmica, dificultad respiratoria, el examen tiene matidez en tercio inferior del hemitórax izquierdo y a la toracocentesis usted evacúa pus. ¿Cuál sería el tratamiento de ese paciente? ¿Qué le hacen? Ahí va a haber antibióticos, drenaje pleural, simplemente le completo la toracocentesis evacuatoria, no le hago nada, le doy de alta. ¿Qué harían? Drenar, doctor. Drenaje, ¿no? ¿En qué condiciones hacemos drenajes? O sea, cuando sacas qué cosa del tórax, haces drenajes, a ver. Si lo que hubiera sacado sería algo citrino, ¿le pones un tubo igual? ¿Por qué en este paciente le estás poniendo un tubo? ¿Por qué? ¿Por qué está saliendo este pus, doctor? Claro, porque es un empiema. Ahora, si tú sacas citrino, ¿también le pones pus? ¿Le pones tubo o simplemente le tratas de sacar solo por la agujita? Tratamos de sacar solo por la aguja. Claro, si es un trasudado, ¿verdad? Pero tú ya estás sacando pus. ¿Qué otra cosa? Si es sangre, si es kilo, ¿también le pones dren? A eso voy. ¿En qué condiciones ustedes tendrían que ponerle un tubo a un paciente de acuerdo a lo que saquen por la toracocentesis? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué es lo que se drena? ¿Qué se drena del tórax con tubo? A ver, pus, ya hemos dicho, ¿qué más? Sangre. Sangre, ¿qué más? Aire y kilo. Si es un kilotórax, si sacan algo blanquito, que es un kilotórax, ahí también le ponemos tubo. No ponemos tubo en los derrames citrinos. ¿Cuándo ponemos tubo en un derrame citrino? A ver, ¿cuándo? En esa misma paciente, ¿qué tendría que tener la paciente para que tú digas, no, mejor le pongo un tubo? A ver, ¿quién me dice? A ver, primera vez que tengo 37 alumnos en una clase, ¿ah? Han batido récord. Pero presencialmente no viene nadie. A ver, chicos, ¿cuándo a ese paciente le pongo tubo? El mismo paciente, a ver. Estamos muy bien. Pus, kilo, sangre, aire. Perfecto. Tubo a todos ellos. Pero ¿qué pasa si le hago la punción y me sale así amarillito, citrino? ¿Mm? ¿Qué hago, doctora? Doctora, ¿le va a poner tubo o va a seguir solo con su agujita? A ver, doctores, ¿qué hacen? ¿Qué le dicen a la enfermera? Tráeme el tubo, le voy a poner un tubo. O sigo aspirándolo con la aguja. ¿Mm? Doctor, ¿tendría que ser con tubo para también, según una mayor colección de repente del líquido que va a salir y de repente también para enviar a estudio? O sea, tú a todo lo que haya en el tórax le pones tubo. ¿Va a Con depender eso, también del volumen? por eso te digo, en qué condiciones tú pones el tubo y le haces una toracocentesis en los derrames citrinos, o sea, en los trasudados.
Según lo que me has dicho tú, a cualquier trasudado le pones tubo. ¿Está bien eso? Doctor, ¿podría ser de acuerdo al compromiso de disnea, por ejemplo, dificultad respiratoria? Exacto, muy bien, Rosario. Si el paciente está disneico con dificultad respiratoria, obviamente ahí ya se indicaba, a pesar que el derrame es citrino, ponerle un tubo. Muy bien. ¿Qué otra condición? Aparte de la disnea, puede no tener disnea, el paciente puede estar normal, pero tú dices, no, hoy hay que ponerle tubo. ¿Cuándo? A ver, piense. ¿Sí hay inestabilidad hemodinámica? Sería lo mismo que dijo Rosario, ¿no? Respiratorio, hemodinámica, claro, ahí sí le pones, pero te estoy diciendo que tu paciente está estable, respiratorio, hemodinámicamente, y tú por el antecedente, ya les dije, por el antecedente, le dices, no, hay que ponerle tubo mejor. ¿Por qué? ¿Qué has visto en tus antecedentes, en los antecedentes del paciente que te has dicho, le pongo tubo? Si es un derrame recurrente, doctor. Muy bien, José, derrame recurrente. ¿Y por qué, ¿Por qué a los derrames recurrentes yo estoy pensando ya en ponerle tubo? ¿Por qué? ¿Para hacerle qué cosa? ¿Para hacerle qué procedimiento en un futuro? Ya me estoy preparando. Muy bien, Mirko. Pleurodesis. Pleurodesis, porque si es un derrame recurrente, si yo le hago la pleurodesis, hago que las dos pleuras se peguen, ya no va a haber espacio pleural y ya no me va a seguir molestando con la... Ahora, paciente que acude al hospital con un mes de enfermedad acaricial con fiebre y disnea, escalofríos, usted a los exámenes observa una colección líquida en el hemitórax derecho. Al realizarle la punción, drena un piotórax, pus, un empiema. ¿Cuál sería la conducta a seguir? 1. Sigo con la toracocentesis evacuatoria. 2. Toracocentesis evacuatoria con fibrinólisis. 3. Le pongo un tubo pleural. 4. Le hago una BATS. ¿Qué harían? Paciente con, en resumidas cuentas, es un paciente con empiema de un mes de evolución. ¿Vas, doctor? ¿Por qué? Estaría en una fase organizativa más de 14 días. Ya Muy tendremos bien, muy bien. Sí, probablemente el paciente llegue a BATS. ¿Por qué? Porque ya eso debe estar organizado con tabiques y necesita un tratamiento ya más quirúrgico. Una BATS con limpieza. Perfecto, ¿ves? Tercera clase. Muy bien, vamos a hablar acerca de la patología de la aorta. Hay que recordar los parámetros para operar. Los parámetros para operar en la aorta, tanto torácica como abdominal, son los 5 centímetros y en la aorta ascendente es 6 centímetros.
¿ok? 6 centímetros en la ascendente, 5 centímetros en la torácica y en la abdominal, ¿ok? Necesitamos que el paciente tenga síntomas para operarlo si sobrepasa estos tamaños. No, doctor. No necesitamos que tenga síntomas. ¿Por qué? Porque lo que nos ampara nuestro tratamiento es el riesgo de ruptura espontánea, ¿verdad? Cuando sobrepasan estos niveles, ¿ok? Por el riesgo de ruptura espontánea es lo que se hace, ¿ya? De esta patología de la aorta distinguimos dos en especial, una que es la disección y otra que es el aneurisma. Muy bien, lo más frecuente. Hay otras patologías de la aorta, pero vamos centrarnos en estas dos. Entonces, si yo les digo, hay que ver primero en la disección aórtica, lo importante es catalogar la disección si es de tipo A o si es de tipo B, ¿no? Si es de tipo A o si es de tipo B. A ver, yo les digo un caso. Paciente siempre van a venir la mayoría de pacientes con hipertensión y dolor intenso, de espalda o precordial también puede ser. ¿Ok? Entonces, si es dolor torácico intenso con presión de 200/100, ¿ya? Ustedes ya en su cabecita van a pensar disección de aorta. Entonces, en los estudios de imágenes se ve una formación pseudoneurismática por debajo de la subclavia izquierda. ¿Qué clasificación de Stanford tenemos ahí? ¿Cuál sería? ¿Mm? Hay dos nomás, tienen el 50% de que se equivoca. Tipo A. ¿Tipo? A. No, acuérdate de A. A, ¿qué es? Ascendente. Tipo A viene de ascendente, o sea, la aorta ascendente. Si hay alguna lesión en la aorta ascendente, es tipo A, ¿ya? Pero yo te estoy diciendo la aorta por debajo de la subclavia izquierda. No te estoy diciendo el nombre de la aorta, pero sabemos que es la aorta Descendente sería. descendente o torácica, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Tipo, Tipo B. ya. Las de tipo B, ¿qué tratamiento pueden ser? O endovascular o médico. Esa es la de atrás. Si yo tengo la de la mano izquierda, que es un pseudoaneurisma, como en el caso del paciente que está ahí, ¿cuál es el mayor riesgo de ese paciente? La ruptura, doctor. Que se rompa y se muere. Entonces, ahí tengo que tratar un tratamiento. ¿Qué tratamiento sería? ¿Sería tratamiento médico o endovascular? Endovascular. Endovascular. Y si tengo el lado B, el otro lado, el de la derecha, ¿no? El paciente ya le controlé la presión, ya le controlé el dolor, ya no tiene ninguna molestia, nada, y tienes esa tomografía. ¿Ahí cuál sería el tratamiento? Manejo médico con control. Manejo médico, ya ves, mira, estas dos son tipo B, ¿ah? Pero una es diferente el manejo de la otra. ¿Se dan cuenta, chicos, no? Con dos exámenes, con dos pacientes diferentes, mira, tienen el mismo, pero tienen diferente tratamiento, ¿ok? Diferente tratamiento. Ahora, si yo te digo que es un paciente con
Lo mismo síntomas, pero en la tomografía ves una disección, un desgarro de la aorta ascendente y tu paciente tiene un soplo diastólico en foco aórtico, ¿qué pensarías? A ver. ¿Las disecciones pueden darte un soplo diastólico a ese nivel? ¿O qué estaría pasando? Habría compromiso valvular. Claro, ¿qué estaría, si es un soplo diastólico, qué estaría pasando? Que probablemente tenga una Insuficiencia Insuficiencia. óptica. una insuficiencia aórtica aguda. Ya hemos dicho casos. Las insuficiencias aórticas pueden ser crónicas y las insuficiencias, chicos, de las válvulas pueden ser aórticas o agudas, ¿ah? Las estenosis no, las estenosis todas son crónicas, no hay estenosis aguda, todas son crónicas, ¿ok? Las estenosis son crónicas, las insuficiencias pueden ser crónicas o pueden ser agudas, ¿ok? Ya. En este caso sería una insuficiencia aórtica aguda, regurgitación aórtica aguda. Tratamiento, yo te digo, ¿cuál sería el tratamiento? 1. Reemplazo de la aorta ascendente con injerto, endoprótesis, tubo valvado, operación de Bentall. Tratamiento médico, ninguna de las anteriores. ¿Qué harían ahí en ese paciente? ¿Cuál sería el tratamiento? Tubo valvado. Tubo valvado, ¿por qué tubo valvado? Se compromete la válvula. Porque compromete la válvula, muy bien. Si ese mismo paciente, yo te digo que tu válvula está normal y la disección solo está en la parte de la aorta ascendente sin llegar al tronco del tronco arterial brachiocefálico. Ahí, ¿cuál sería el tratamiento? Colocación de injerto, ¿no? Hemos dicho que los injertos de la aorta ascendente son por técnica abierta. ¿Qué incisión haríamos para manejar esos pacientes? Usted es cirujano cardiovascular. Tiene un paciente con disección tipo A que compromete la válvula aórtica. ¿Cuál sería el manejo? ¿Qué apertura haría? Una ¿Cuál es la esternotomía apertura media. para ver aorta ascendente? Esternotomía media. Esternotomía media. Recuerden que el manejo de la tipo B es endovascular, es sin corte, ¿ok? Principalmente sin corte. En algunas se puede abrir, pero principalmente es endovascular. ¿Qué significa endovascular? Que vamos a meter la prótesis ¿por dónde? ¿Por qué arteria? ¿Femoral? ¿Ah? ¿Por qué arteria metemos las prótesis endovasculares? ¿Por la femoral? Por la femoral. Perfecto, ¿ves? Muy bien, están, ¿ah? ¿Ya para qué me piden repaso, ah? Muy bien. Ahora vamos a los aneurismas. ¿Cuál es el aneurisma más frecuente? En toda la aorta, ustedes van a ver cuál es el más frecuente. Abdominal. Abdominal. ¿Quién le sigue? Después del abdominal, ¿cuál está?
Después de la abdominal está la ascendente y por último la torácica, ¿ok? Abdominal, ascendente y torácica. Y gracias a Dios que del abdominal lo más frecuente es el infrarrenal. Si estuviéramos en Europa, ¿cuál sería el diagnóstico de screening para descartar un aneurisma de aorta abdominal? ¿Mm? Mm, mm. Screening, ¿qué significa? ¿Qué significa un diagnóstico de screening? ¿Qué ¿Mm? se va a descartar? Ah, claro. Y que lo haces masivamente, ¿no? En nuestro caso, un diagnóstico de screening es el PPD por la tuberculosis. A todos quienes nos han hecho PPD, casi a todo el mundo, a todos los peruanos nos han hecho esa prueba, ¿sí o no? Pero en el caso de aneurisma de aorta abdominal, ¿qué estudio le harían ustedes como un screening? Los estudios de screening son que se pueden hacer a una población más frecuente, que no son costosos y que se lo puede hacer con un nivel de tecnología bajo, ¿no? Obviamente que para diagnosticar un aneurisma y para manejar tu plan quirúrgico le vas a hacer un angiotem. Pero tú le harías angiotem a diestra y siniestra a todas las personas para descartar aneurisma. No, Entonces, ¿qué estudio le harías? un ecocardio. Ecofaz abdominal. Estamos hablando de aneurismas de aorta abdominal. Lo más frecuente es un aneurisma abdominal y el estudio de screening que se hace en estos países es el Ecofaz. Todas las personas mayores de 65 años le hacen ecografía abdominal, Ecofaz. ¿Ok? Ahora, yo les voy a sugerir, chicos, que cualquiera sea su profesión, y si es una profesión quirúrgica, siempre tienen que saber el manejo de una ecografía. Así que si no entran al ser un rápido o si no entras a la residencia rápido, haz tu curso de ecografía. Tu curso de ecografía te va a salvar. Con la ecografía, ahora, cuando llega un traumatismo torácico a la emergencia, en la sala de urgencia, en la sala de shock, hay un ecógrafo para ver si hay hemotórax, neumotórax. ¿Tú crees que lo vas a llevar pues a los rayos X, vas a esperar la placa y le vas a hacer? Algunas veces lo hacemos con la clínica nomás, ¿no? Le metemos la aguja, sale sangre, a tubo, ¿no? Pero lo mejor sería con este estudio. Los estudios de ecografía ahora son en boga. Igual en el abdomen. Hacer un Doppler no es difícil. No necesitas muchas cosas, solo ver si hay latido de pulso o no. ¿Mm? Entonces, les sugiero, chicos, que hagan ecografía. A pesar que no vayan a ser radiólogos, pero igual, la ecografía la debe saber cualquier médico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este paciente le hacen un ecofaz, ¿no? Pum, pum. Si yo tengo un paciente con una masa pulsátil mayor de 7 centímetros, entonces ahí le hago un estudio. Va. Si bien viene el paciente con dolor y yo le encuentro a la tomografía una masa de 10 centímetros en aorta abdominal infrarrenal con signos de rotura. Ahí, ¿cuál sería el tratamiento? Endovascular, tratamiento abierto, controlo la presión, le doy coagulantes. ¿Qué harían ustedes? ¿Una cirugía abierta, doctor?
Generalmente cuando vienen pacientes con riesgo de rotura le hacemos una cirugía abierta, ¿no? Pero si tu paciente está estable, puedes hacerle una endoprótesis, ¿no? Que sería el tratamiento ideal. Cuarta clase. Muy bien, en cuanto a la patología arterial periférica, vamos a ver dos casos que una es la aguda y otra es la crónica. En cuanto a la aguda es más, el tratamiento es eminentemente quirúrgico y el diagnóstico es eminentemente clínico, ¿verdad? La mayoría son por émbolos. Entonces, vas a ver un paciente que súbitamente tiene dolor y en una pierna, en una extremidad y por debajo de ese dolor vas a ver ausencia de pulsos, ¿no? A ver, si yo tengo un paciente de 50 años, mira, paciente varón de 50 años, con antecedente de arritmias cardíacas, fibrilación auricular en tratamiento, ¿ya? Que súbitamente presenta dolor en miembro inferior derecho. Al examen, usted va a observar que hay pulso femoral presente derecho, pulso popliteo ausente, pedio ausente, tibial posterior ausente. En el miembro inferior izquierdo tenemos pulsos femorales, popliteos, tibiales posteriores y todo presente. Pregunta, ¿qué arteria estaría principalmente obstruida? Ilíaca externa, poplitea, femoral superficial, ilíaca interna, aorta distal. ¿Mm? Aorta distal, doctor. A ver, si fuera la aorta distal, una obstrucción en la aorta distal, ¿cuál sería al examen de pulsos que encontrarían o qué no encontrarían? No habría pulsos. No habría pulso femoral y nuestro paciente sí tiene pulso femoral derecho y tiene pulso femoral izquierdo en toda su pierna, popliteo tibial posterior. Entonces, ¿sería aorta distal? Femoral. Si fuera femoral superficial, ahí sí, porque la femoral superficial es la principal arteria que se obstruye en las émbolos, es la principal arteria que se obstruye. Y ahí sí, como es la femoral superficial, puedes tener pulso femoral, pero no tener pulso popliteo, ¿verdad? Así que la respuesta sería arteria femoral superficial. Si ese mismo paciente yo te digo que no encuentras pulso femoral derecho, no hay pulso popliteo derecho, no hay pulso tibial posterior ni pedio derechos, pero sí hay todos los izquierdos, femoral, popliteo, ¿dónde está la obstrucción? A ver, ¿quién me dice dónde está la obstrucción?
A ver, chicos, ¿alguien? ¿En las ilíacas? En las ilíacas, pues en las ilíacas, no, en las ilíacas no, No, en solo la en la derecha. ilíaca derecha, ¿no? En la ilíaca derecha porque tienes todos los pulsos izquierdos. Ahora te digo que no hay pulsos en ninguna pierna, derecha ni izquierda, desde la femoral hasta abajo. ¿Dónde está la obstrucción? En la ilíaca Porque también. distal. En la aorta distal. Muy bien, aorta distal. O sea, sería un síndrome de Leriche, ¿no? Obstrucción en la aorta distal, el último caso. Ya ven ustedes que simplemente examinando pulsos pueden determinar qué arteria puede estar lesionada. Obviamente no te vas a quedar ahí, pues, ¿no? Si es agudo, ahí puedes quedarte y le das el tratamiento con una... ¿Qué catéter usamos para el tratamiento agudo de la trombosis arterial? Pregunta del ENAM. Catéter de Fogarty. Catéter Fogarty, muy bien. En esa pregunta había Fogarty, había catéter Foley, sonda de Sangsteck en Blackmore, ¿no? Y esas cosas. Entonces, balón de contrapulsación, pero ya saben ustedes que es catéter Fogarty. Entonces lo fogarteas y ya. Ese es el tratamiento. En los casos crónicos, te puede llegar un paciente también crónico, pero con una trombosis. Esos son los crónicos regularizados. O sea, les digo que no todo. ¿Cuántas horas son las de GOL para atender a estos pacientes arteriales agudos? ¿Cuántas horas? 6 horas. 6 horas. Seis horas, ¿verdad? 6 horas son el tratamiento. Pero te va a llegar pacientes de 60, 70 años que ya tienen aterosclerosis crónica y que tienen una embolia y después de una semana te van a llegar y el pie todavía no está muerto. Te van a llegar casos así. Tú vas a decir, ¿pero por qué? Si el doctor me ha dicho solo 6 horas. No, porque este es un paciente crónico que se ha reagudizado. Ujú. Y en los crónicos hay revascularización, hay circulación colateral y ya las horas no son 6 horas, sino puede ser más. Ya depende de tu evaluación como médico ver si el tejido ya está necrótico, tienes que hacer pruebas de funcionalidad motora, sensitiva, para ver cómo están los nervios, si los nervios están afectados o no, y según eso lo operas, ¿no? Ahora, el tratamiento no va a ser tan sencillo como hacerle una fogarteada, porque ya tiene placas, de repente vas a tener que hacer una revascularización, así, algo más permanente que una simple fogarteada, ¿entiendes? Entonces, tienen que tener en cuenta eso también cuando vean estos pacientes arteriales. Ahora, para los pacientes crónicos nos ayuda bastante qué clasificación, ¿de qué? La clasificación De Fontaine. de Fontaine. Ahora, si yo te digo paciente 70 años, con antecedentes fumador crónico, dislipidémico, en tratamiento, hipertenso, o sea, tiene todos los factores, ¿ya? ¿Qué refiere dolor cuando camina, tipo claudicación, cuando camina 7 cuadras, 700 metros? ¿Cuál sería el tratamiento a elección? 1, tratamiento vía oral. 2, tratamiento quirúrgico. 3, angiografía. 4, angiotem. 5, ecodoppler. ¿Qué le harían al paciente? Tratamiento bioral. Tratamiento vía oral. ¿Cuál es el criterio para ver si necesita cirugía? ¿Cuántos metros?
Menos de 200 metros. Menos de 200 metros, muy bien. Entonces, al paciente menos de 200 metros, ¿cuál es el examen gold estándar para estos pacientes crónicos? Arteriografía. La arteriografía, muy bien. Muy bien. Estos pacientes podemos ofrecer el tratamiento quirúrgico desde angioplastías hasta revascularizaciones, ¿no? De acuerdo a lo que te salga el estudio de las imágenes. Muy bien. Quinta clase. Entonces acuérdense de los 200 metros, ¿ah? 200 metros. ¿Cuál es el tratamiento vía oral que le ofrecemos a estos pacientes? Estatinas, antiagregantes, Y vasodilatador. muy bien, muy bien. Esas 3 pastillas se tienen que dar. Quinta clase. Acuérdense de los pacientes, no, esa es la sexta. La quinta es las válvulas, creo. Valvulopatías. De acuerdo podrías cambiarlo a la clase de válvulas. Valvulopatías. En cuanto a las válvulas, chicos, siempre tengan en cuenta esto, que es sintomatología con valvulopatía severa, ¿no? Acuérdense, a ver. Sintomatología, valvulopatía severa. Ya. Si yo te digo, paciente, 60 años, con disnea, fatiga, palpitaciones, tiene una ecografía con estenosis mitral severa, ¿cuál sería el tratamiento quirúrgico? El paciente tiene 40 años. Pum. A ver. Sería una reparación de válvula. Generalmente, esto quiero que lo sepan, chicos, generalmente las reparaciones o valvuloplastías las hacemos cuando hay una regurgitación, o sea, un reflujo, una insuficiencia. Las estenosis generalmente no se pueden arreglar, no se les puede hacer valvuloplastía. Ya van para un cambio. En este caso, ¿cuál sería el tratamiento recomendado? Prótesis mecánica. Cambio valvular mitral con prótesis mecánica, ¿verdad? ¿Por qué no le ofrezco prótesis biológica? En este caso, el paciente, por la edad. Por la edad, tiene 40 años. Ya hemos dicho, 65 a 70 es el rango de sombra, ¿no? Menos de 65, prótesis mecánica, más de 70, prótesis biológica. En ese rango habría que ver de acuerdo al paciente, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de valvulopatía de estenosis mitral? La causa más frecuente. Fiebre reumática. Fiebre reumática. De la fiebre reumática está en todo, excepto en la estenosis aórtica. ¿Cuál es la causa más frecuente de estenosis aórtica? Calcificaciones. Degeneración cálcica. Por eso es que nuestros pacientes de estenosis aórtica generalmente son
ancianos, más de 70, 80 años, son ancianos, mientras que los mitrales son más jóvenes, ¿ok? Muy bien, ya tenemos en cuenta eso. ¿Cuál sería la condición para ver si a un paciente joven le pongo una prótesis biológica? ¿Qué tendríamos que ver? Si es mujer, si ha tenido hijos, ¿no? Si el paciente va a tomar sus anticoagulantes o vive en una zona rural que no le va a importar tomar las pastillas de la warfarina. 3, si es un atleta o está en profesión de deporte de élite, ¿no? 3, ¿no? Estos 3 casos hay que valorarlos con pinzas. Mujer sin hijos, pacientes que no van a poder tomar o que se van a ir a la punta del cerro donde nadie los va a poder ver por el resto de su vida, y pacientes que tienen profesiones de deportes de élite, ¿no? En estos casos tenemos que valorar con el paciente si quiere una prótesis mecánica o una prótesis biológica, porque vas a cambiarle todo su estilo de vida, ¿no? Su estilo de vida, su profesión, todo. Entonces, en estos casos van a tener que leer lo que dice asintomático, ¿verdad? Hemos dicho síntomas con severa, ya. Y si yo te digo, paciente con disnea, dolor anginoso, síncope, que tiene en su estudio ecográfico área valvular aórtica menos de 1 centímetro, gradiente más de 60, ¿cuál sería el tratamiento? También te puedo dar así. No te lo puedo dar de repente solo como estenosis aórtica severa. También te puedo dar el parámetro que indica la severidad, por ejemplo. Si es un área valvular aórtica menos de 1 centímetro, es que es severa. Y si la gradiente es más de 60, es severa. Entonces ya estoy catalogándote con lo que te estoy dando como es una estenosis aórtica severa. Con síntomas, el tratamiento sería reemplazo por una válvula biológica, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? Sí, doctor. Ya. Acuérdense. Córdenlo, a ver, ahí les he dado un cuadro que dice del americano con el europeo, ¿no? En los casos de valvulopatías asintomáticas. Esa, ya lo pasaste. Eso tienen que ver. Eso lo leen para cada esto, porque puedo ponerles yo paciente con estenosis mitral severa asintomática con área valvular mitral de 2 centímetros. ¿Cuál sería la conducta a seguir? En ese caso sería tratamiento médico. Pero si te digo de 1 centímetro, ahí sería cirugía. ¿Ves? ¿Está bien? Entonces lean estas cositas de los pacientes asintomáticos. Ahí les he dado el cuadro de las 4 principales. Tanto regurgitaciones como estenosis, tanto mitral como aórtica. ¿Está bien? A eso hay que leerlo. Muy bien. Última clase. En cuanto a la enfermedad coronaria, hay que ver los parámetros en el EKG, qué derivadas corresponden a qué arterias. Ahí está bien claro, chicos, a qué arterias, ¿ya? Puedo darle casos de isquemia en derivadas tal, qué arteria podría estar comprometida, y usted me tiene que decir derecha, descendente anterior o circunfleja. Ahí está bien claro. ¿Cuándo optamos por el tratamiento quirúrgico? Cuando son más de 3 vasos con fracción de eyección menor de 50%. O cuando tiene lesión del tronco de la coronaria izquierda, ¿no? Esas son las indicaciones de cirugía, ¿verdad? Puedo decirte, paciente con
dolor precordial que ingresa a la emergencia, le hacen la angiografía y hay lesiones de la descendente anterior, circunfleja y la fracción de eyección 40%. ¿Cuál sería la indicación a seguir? Puedo ponerte angioplastia con stent, revascularización abierta, y ahí sería revascularización porque tiene más de 3 vasos y menos de la frecuencia de eyección de 50, ¿verdad? ¿Está bien, chicos? Sí, doctor. Puedo ponerte un paciente que tiene lesiones en las derivadas B5, B6, B3, B4, B5, B6. ¿Qué arteria estaría principalmente involucrada? Descendente anterior, circunfleja, derecha, ¿no? Eso tienen que ver también, puede haber una pregunta así. Entonces, de indicación quirúrgica, ¿cuál es el injerto que tiene más patencia? Arteria mamaria izquierda. Mamaria izquierda, perfecto, muy bien, ¿ves? Y otra cosita, las complicaciones mecánicas del infarto. ¿Qué complicaciones mecánicas tiene el infarto? Son 4. A ver, ¿cuáles son las complicaciones mecánicas de un infarto? ¿Les he dicho en clase? No, no todo está en las diapositivas. Hay algunas cosas que les he dicho solo en clase, para los pacientes, para los chicos que han ido a clase. A ver. Que son poquísimos. ¿Ah? Necrosis del músculo papilar. Muy bien. ¿Eso qué te causa? Insuficiencia mitral aguda. 1. Segundo. Ruptura del tabique interventricular. Muy bien. CIB postinfarto, ruptura del tabique. Ya la primera es por la coronaria derecha, la segunda es por la descendente anterior. Otra puede ser el aneurisma del ventrículo izquierdo y la rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo. Puede necrosarse tanto el músculo por lesiones de la coronaria izquierda, sobre todo el músculo ventricular izquierdo. Puede necrosarse tanto que se puede romper. Ya obviamente esos casos son, pues, se mueren, pues, ¿no? La mayoría se muere, pero son complicaciones mecánicas. Entonces son insuficiencia mitral aguda, CIB postinfarto, aneurisma del ventrículo izquierdo y rotura de pared libre del ventrículo izquierdo. Esas 4 son complicaciones mecánicas de un infarto. Si yo te digo, paciente llega con antecedente de dolor precordial, tú le haces los estudios y diagnosticas infarto de miocardio, A los 3 días comienza con un soplo sistólico en foco mitral. ¿Cuál es tu diagnóstico? Entonces ahí puedes poner tu rotura del pilar, ¿no? Porque es en foco mitral. Y la arteria que estaba lesionada es la derecha. Pero si te digo, un soplo sistólico en foco mitral, cuando el compromiso es la descendente anterior, también puede ser un CIB posinfarto. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico en uno? Si está comprometida la coronaria derecha y te da un soplo sistólico, lo más probable es que sea una insuficiencia mitral por rotura del músculo papilar posterior. Pero si te digo, lesión de la coronaria de la descendente anterior y después de un día o 2 días hace un soplo sistólico, probablemente sea un CIB posinfarto, una comunicación interventricular. ¿Ok? ¿Está bien? Muy bien, chicos. Espero que les haya servido el repaso. Tengan suerte en su examen. ¿Okay? No va a ser difícil, solo son casos clínicos, así que con todo lo que me han respondido hoy día, yo creo que están capacitados para dar su examen tranquilamente. Muy bien, Muchas chicos. gracias.
Ha sido un gusto poder haber sido su profesor. Me da mucho gusto que siempre para los repasos estén todo el salón junto. Qué bueno. Eso deberían hacerlo cuando son las clases presenciales. Ahí van a... Acuérdense siempre ir a sus clases presenciales, chicos. Si tienen tiempo, vayan, ¿ok? Nos vemos entonces, cuídense. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bye, bye.